A diferencia de los últimos 2 años, este 2017 el número de donantes de órganos ha aumentado, logrando tener 7,8 donantes por cada millón de habitantes. El problema es que aún hay más de 1.700 pacientes en la lista de espera, manteniendo la esperanza de un órgano para seguir viviendo. Para todos ellos, ya existe la posibilidad de una donación cruzada de órganos. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se implementa? ¿Y de qué manera podría ayudar? Lo conocemos en este especial de Senado Noticias. ¿Cómo están? Bienvenidos a este especial de Senado Noticias, donde vamos a conocer un poco y analizar cómo quedó finalmente la ley, el proyecto de ley que fue en su momento y que ahora ya es ley de la República respecto a la donación cruzada de órganos. ¿En qué consiste? ¿Qué significa este término de la donación cruzada de órganos? ¿Cómo se va a implementar? Eso es parte de lo que vamos a analizar durante este especial de Senado Noticias. Pero antes quisiera contarles que la reactivación económica y el futuro de la educación superior en Chile son algunos de los temas abordados en el primer libro de los senadores del Partido Socialista que fue lanzado en conjunto como bancada. Conozcamos más detalles en la siguiente nota. 62 páginas que resumen los planteamientos de los 6 senadores integrantes de la bancada socialista acerca de crecimiento económico, educación superior y nueva constitución fueron lanzados en el primer texto a nombre del colectivo denominado Una política pública pro crecimiento y desarrollo y una nueva ley marco de educación superior. La actividad desarrollada en el ex Congreso Nacional contó con la presencia de destacadas autoridades de la colectividad, del plano académico y social, quienes como el jefe de bancada Alfonso de Urresti y el senador Juan Pablo Letelier recalcaron el carácter práctico y participativo del manifiesto. Una reflexión que ha hecho la bancada de senadores del Partido Socialista en el ámbito de la reactivación, de la infraestructura, del crecimiento en nuestro país y también desde el punto de vista de la educación. Esperamos que sea una contribución al desarrollo del país, al pensar la educación superior de nuestro país, pero también a pensar la reactivación económica. Se necesita una nueva economía, se necesita mirar la educación para el siglo XXI, lo cual significa la importancia de adecuarla a los desafíos actuales. La educación de hoy, en el siglo XXI, no puede ser con los códigos del siglo XX ni del siglo XIX, necesitamos pensarlo de otra forma. Esperamos seguir con este esfuerzo de entregar documentos para el debate nacional y sin duda nuestro próximo tópico ya está bastante delineado, que será en torno al sistema de seguridad social en nuestro país y la necesaria reforma previsional que Chile demanda y requiere. Además de participar del lanzamiento, rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, y el economista Luis Eduardo Escobar, el libro también fue entregado al senador Alejandro Guiller, quien valoró su aporte como visión a futuro de las metas económico-sociales en Chile, especialmente en materia de infraestructura e inversión en nuevas tecnologías. Las políticas contracíclicas o anticíclicas siempre resultan beneficiosas porque aceleran el proceso de recuperación económica. Y lo que tenemos que hacer es aquello, pero teniendo particular cuidado que sea una inversión en mejorar la capacidad productiva del país, no en gasto corriente. Por ejemplo, la infraestructura física, necesitamos mejorar nuestros puertos, la conectividad con los países vecinos para poder transformarnos en plataforma de inversión y servicio, pero también, por ejemplo, en las nuevas tecnologías, la infraestructura que nos permita poner a Chile en el 4.0, en lo que llaman Internet de las cosas, en la nube, que es la nueva manera de hacer negocio en el mundo, y el que se queda fuera de eso se queda en el siglo XX. Y Chile está en condiciones de hacer esas inversiones acotadas, muy bien centradas. En otros aspectos, el texto también apunta a diversificar la matriz productiva, mejorar las vías ferroviarias y la infraestructura portuaria, considerando el fin de Chile como país exportador y la urgencia de imponer valor agregado a la producción interna, por ejemplo, con mayor inversión en áreas como la ciencia y la tecnología. Interesante publicación entonces se ha realizado, lanzada por la bancada del Partido Socialista, por los senadores del Partido Socialista. Y ahora sí nos vamos de lleno con el contenido propiamente tal de este especial respecto a la donación cruzada de órganos. Una ley que fue ampliamente debatida, recordemos, en el Senado, donde incluso debió ir a una comisión mixta para poder zanjar las discrepancias que hubo entre la Cámara de Diputados y el Senado, pero que finalmente llegó a buen puerto para convertirse en lo que es actualmente, una ley de la República. ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de donación cruzada de órganos? Hasta ahora en nuestro país la legislación que nos rige permitía la donación de trasplantes de un donante fallecido, por decirlo de alguna manera, a quien lo necesitara, a un eventual
receptor. Y si se realizaba una donación de órganos en vida, tenía que ser entre personas que tuvieran una relación consanguínea o por parte de su cónyuge o de quien fuera su conviviente. Sin embargo, gracias a esta nueva ley entonces de donación cruzada, se podrán realizar trasplantes de órganos entre personas vivas sin que necesariamente exista un lazo o un parentesco consanguíneo. Algo que, si bien es cierto, no busca revertir las cifras o la falta de donantes que es considerable actualmente en nuestro país. Estamos hablando de 7,8 donantes por cada millón de habitantes, algo que es bastante bajo. Al menos sí pretende ser una oportunidad importante para todos aquellos que, siendo parientes, igualmente no son compatibles, y especialmente para los pacientes que tienen grupos sanguíneos difíciles o también cuya compatibilidad no es fácil. Considerando todo y entonces es que probablemente los más favorecidos sean los pacientes renales y así entonces poder dejar de ser dializados. De hecho, si revisamos la siguiente gráfica, podemos ver que el trasplante más frecuente es justamente el trasplante de riñón, que al menos este año, hasta marzo del 2017, ya iban 81 órganos trasplantados. Posteriormente le siguen los trasplantes de hígado con 27 intervenciones, después tenemos los trasplantes de corazón con 10 intervenciones y finalmente pulmones 3 y páncreas solo 12 trasplantes. Ahora, yéndonos de lleno al contenido de esta ley de la República, hay varios puntos que podemos destacar. El primero de ellos es el que permite la extracción de órganos en vida con fines de trasplante siempre que indudablemente el donante sea una persona capaz, que sea mayor de edad y que se ofrezca voluntariamente para la extracción y la donación en vida. Otro de los aspectos destacables es que autoriza la donación cruzada de órganos en los casos en que no se den las condiciones favorables médicas para el trasplante de órganos entre parientes o personas relacionadas vivas. El tercer punto que también podemos destacar y que indudablemente es la matriz de este proyecto, por decirlo de alguna manera, o esta ley de la República ya, es que se entenderá por donación cruzada aquella que se realiza entre dos parejas que, siendo incompatibles entre sí, puedan donarse en forma recíproca. ¿Qué significa esto? Esto significa que si yo necesito un órgano y tengo un donante, pero no somos compatibles, existe la posibilidad de que usted, que también necesita un órgano y que también tiene un donante, pero que tampoco son compatibles, existe la posibilidad de que mi donante le done a usted y que su donante me done a mí. A eso nos referimos cuando hablamos de donación cruzada, esta posibilidad de que dos parejas que no son compatibles entre sí puedan donarle a otra en forma recíproca y tampoco teniendo entonces ningún tipo de parentesco o relación consanguínea. Otro de los puntos también que son destacables es que se permitirá la figura del donante altruista ciego, es decir, una persona que voluntariamente quiere donar sus órganos sin tener un receptor en particular, podrá hacerlo sin ningún problema, inscribiéndose en la lista de donantes, y entonces serán las respectivas fundaciones las que decidan quién será el paciente que va a recibir ese órgano respectivo, de acuerdo indudablemente las prioridades que esta lista tiene. Un punto que fue bastante discutido, debatido en su momento por cada uno de los senadores en la sala y también, por supuesto, especialmente de los integrantes de la Comisión de Salud, pero que finalmente fue aprobado. Sobre esto conversamos justamente con la senadora Carolina Goich. Escuchemos lo que nos contó. Donde se había generado la discrepancia entre la Cámara de Diputados y el Senado es que los diputados en el segundo trámite del proyecto incorporaron la posibilidad del donante altruista. Esta es una persona que, tal cual como lo señala el nombre, sin otro interés más que apoyar a la gente, decide donar sus órganos. Y habían incorporado la posibilidad de que sea dirigido a una persona específica o que sea ciego, es decir, que se incorpore al listado que existe y que más bien sean las instituciones correspondientes las que designen a quién, pero uno no sabe a quién le está donando el órgano. Y lo que hemos hecho es dejar solamente el donante ciego, ya que si bien parece muy loable el poder donar dirigido a una persona, eso abre los riesgos de que el interés no sea el altruismo, sino que exista un interés económico, la compra y venta de órganos. Ahí hay experiencia internacional también que da cuenta de ello y es mayor el riesgo que se genera.
Ahí escuchábamos entonces a la senadora Carolina Goich, y tal como ella lo mencionaba y lo comentaba también, es que efectivamente este fue un punto altamente debatido por los senadores en la Comisión de Salud, así como también en la sala de sesiones, porque de acuerdo a lo que el proyecto que venía desde la Cámara de Diputados, ellos proponían que se sumara o se adhiriera entonces a este proyecto la posibilidad de un donante altruista, vale decir, una persona que quería donar y que tenía la posibilidad además de elegir a quién donar de entre toda la larga lista de personas que están esperando ser trasplantadas. Sin embargo, finalmente se zanjó que existe la posibilidad de un donante altruista pero ciego, es decir, que pueda donar pero sin elegir a quién ni saber a quién. Bueno, indudablemente esta ley de la República también establece y contempla un reglamento para la organización y el funcionamiento del registro de parejas donantes receptoras, así como también de donantes altruistas. Y esta información indudablemente que se va a manejar bajo absoluta confidencialidad y será considerada como un dato sensible para los efectos de la Ley de Protección de la Vida Privada. Sobre esto también conversamos hoy con los senadores Fulvio Rossi, así como también el senador Francisco Chaguán, quienes fueron miembros activos de la Comisión de Salud en su momento. Escuchemos lo que nos contaron. Yo creo que lo que vamos a tener que hacer es mejorar la ley de donante para que la voluntad del enfermo, y en este caso del paciente que es potencial donante, se respete. Hoy día no se está respetando, se ha dicho que más del 50% de los casos las familias de alguna manera rechazan respetar la voluntad del enfermo y no se hacen donaciones. Entonces uno ve la lista de espera para donantes y la cantidad de pacientes que están en diálisis, son 20.000, eso el 80% podría postular a un órgano. Uno se da cuenta que de las primeras cosas que tenemos que hacer es que empezar a generar las condiciones para que la voluntad del enfermo se respete. La donación de órganos de personas vivas establecía que hubiese un vínculo de consanguinidad con la persona que recibía el órgano. Esto es justamente para evitar la venta de órganos y el comercio de órganos. Y para este efecto se estableció justamente esta donación cruzada que está utilizada en la legislación comparada y que va a permitir establecer una alternativa adicional para los efectos de aquella persona que necesita urgentemente un órgano, que en nuestro país son 5.000 que están en riesgo. 1.500 porque necesitan urgentemente un órgano y que están en las listas de espera, otros 1.500 que necesitan fluido, sangre y otros 1.500 que necesitan un órgano pero que no tienen conciencia de aquello porque no tienen los exámenes previos. Por tanto, alrededor de 5.000 personas en promedio hoy día están en riesgo en nuestro país justamente por la ausencia de disposición de órganos. Claro, sin duda va a ser una iniciativa, es una ley que va a ser un tremendo aporte a un tema, a un proceso tan importante en nuestro país como es la donación de órganos, un tema sensible sobre el cual todavía no logramos generar toda la conciencia que debiéramos tener para donar nuestros órganos y dar vida a tantos miles que todavía están esperando por un milagro para poder seguir viviendo. Y bueno, tal como lo decía también el senador Fulvio Rossi, contamos efectivamente con una ley de donante universal que nos hace donantes a todos, pero que aún así más del 50% de las familias decide ir en contra de la voluntad del paciente y no donar finalmente sus órganos. Eso es algo que debemos seguir trabajando y que probablemente, tal como lo decía el senador, va a implicar algunas modificaciones o algunos ajustes a la ley para que la voluntad del donante sea realmente respetada a la hora de hacer efectiva esta donación de órganos. Quizás sí y solo así podríamos sumar más donantes y no solamente los 7,8 donantes por cada millón de habitantes que existen actualmente en nuestro país, que conllevan las 50 intervenciones que se han realizado durante este 2017 hasta marzo de 2017, pese a que hay más de 1.700 personas en la lista de espera. Un tremendo tema en nuestro país sobre el cual indudablemente vamos a seguir trabajando y teniendo más noticias, como siempre, a través de las pantallas de TV Senado. Si quiere conocer más detalles respecto a esta ley de la República, recuerde que también hay más información en nuestro portal, en nuestro sitio web www.senado.cl. Fue un tema ampliamente debatido por el Senado, por lo que aquí hay muchísima información y también, por supuesto, la ley de la República, cómo quedó finalmente esta legislación que usted tiene que conocer indudablemente a través de www.senado.cl.
tv.senado.cl, aquí va a encontrar todos los programas que hemos preparado para ustedes y también, por supuesto, todo el acontecer legislativo. Y periodistas@tvsenado.cl es el mail que usted tiene que escribir y enviarnos todos sus comentarios, sus inquietudes, y de a poco vamos a ir resolviendo cada una de sus dudas. Me despido, gracias por acompañarnos y que tengan un excelente día.